Rodolfo Montenegro era un hombre bueno, quizás demasiado bueno para su propio bien. A sus 55 años, había construido un imperio naviero desde cero, comenzando como un simple pescador hasta convertirse en el dueño de la flota más grande del puerto. Pero a pesar de sus millones, Rodolfo seguía teniendo el corazón de ese pescador humilde, generoso, confiado y familiar. Lamentablemente, su primera esposa, el amor de su vida y madre de sus 2 hijos, había fallecido hacía 5 años. Rodolfo se sintió solo, terriblemente solo en su inmensa mansión frente al mar. Y la soledad, como bien saben los lobos, es la mejor aliada para cazar a una presa. Camila apareció en su vida como un rayo de sol. Tenía 25 años, era modelo de pasarela y tenía una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Rodolfo, cegado por la belleza y la juventud, creyó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Se casaron 6 meses después de conocerse, a pesar de las advertencias de sus amigos y sobre todo, de sus hijos. Leo, de 14 años, y Mía, de 10, nunca confiaron en Camila. Veían cómo ella miraba los relojes de su padre, no a sus ojos. Veían cómo trataba a las empleadas domésticas cuando Rodolfo no estaba. Pero Rodolfo estaba enamorado. Ella nos cuidará cuando yo no esté, les decía a los niños. ¡Qué equivocado estaba! La tragedia golpeó un martes por la tarde. Rodolfo había salido en su avioneta privada para una reunión de negocios en una isla cercana. El clima estaba inestable, pero Rodolfo insistió en ir. A las 6 de la tarde, el teléfono de la mansión sonó. Camila estaba en el salón principal, limándose las uñas mientras una estilista le arreglaba el cabello. «Contesta tú», ordenó a Rosa, la ama de llaves, una mujer mayor que llevaba 20 años con la familia. Rosa levantó el auricular. Su rostro palideció al instante. Se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. «¡No! Dios santo, no!». Camila rodó los ojos, molesta por el ruido. «¿Qué pasa ahora, Rosa? ¿Se quemó la cena?». «Señora», dijo Rosa llorando. «Es la policía costera. La avioneta del señor Rodolfo desapareció del radar. Encontraron restos del fuselaje flotando cerca de los arrecifes. Dicen que no hay sobrevivientes». El silencio llenó la habitación. La estilista dejó de trabajar. Camila se quedó inmóvil un segundo. Su mente no procesó dolor o pérdida. Su mente, fría como una calculadora, procesó seguro de vida, herencia, acciones, libertad. Pero Camila era actriz antes que modelo. Se levantó de la silla y soltó un grito desgarrador, tan falso que hubiera ganado un premio de telenovela. «Rodolfo, no, mi amor». Se tiró al sofá, cubriéndose la cara, para ocultar que no tenía lágrimas. Leo y Mía bajaron corriendo las escaleras al escuchar los gritos. «¿Qué pasó?», preguntó Leo asustado. Rosa, la ama de llaves, fue quien los abrazó. «Su papá, el avión, hubo un accidente, mis niños». Mientras los niños lloraban desconsoladamente en brazos de la empleada, Camila lloraba en el sofá. Pero por entre sus dedos, sus ojos secos miraban el gran cuadro de Rodolfo sobre la chimenea y pensaban, al fin todo es mío». Los siguientes 3 días fueron un torbellino. La búsqueda del cuerpo fue suspendida por el mal clima. Rodolfo fue declarado desaparecido, presuntamente muerto. Camila organizó un funeral simbólico en el jardín de la mansión. Llevaba un vestido negro de diseñador que costaba más que un auto, gafas oscuras y un velo. Recibió a los socios de Rodolfo, aceptó sus condolencias y fingió desmayarse 2 veces frente a las cámaras de televisión. Pero en cuanto el último invitado se fue, el velo cayó. Literalmente. Camila entró a la casa, se quitó los tacones negros y los lanzó por el pasillo. «Rosa», gritó, ya sin fingir la voz quebrada. «Saca estas flores apestosas de aquí. Huelen a muerto. Quiero champán. Y pon música, por Dios, que esto parece un cementerio». Leo, que estaba sentado en la escalera abrazando a su hermanita, la miró con horror. «Camila, ¿cómo puedes decir eso? Papá acaba de morir». Camila se giró lentamente.
Su mirada ya no era dulce. Era la mirada de una serpiente que ya no necesita esconderse. «Escúchame bien, mocoso», dijo, subiendo las escaleras hacia ellos. «Tu padre se murió. Se acabó. Y adivina quién es la dueña de todo esto ahora. Yo. Así que si no quieres que te mande a un orfanato estatal mañana mismo, te callas y te vas a tu cuarto. Y llévate a la llorona de tu hermana. Me tienen harta con sus ruidos». Leo agarró a Mía y corrió a su habitación, cerrando con llave. Camila sonrió. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía guardado como entrenador personal. «Hola, guapo», dijo Camila con voz seductora. «Ya está hecho. El viejo se fue a alimentar a los peces. Ven a casa. Trae tus maletas. Ya no tenemos que escondernos. La mansión es nuestra». Una hora después, un auto deportivo amarillo frenó en la entrada. De él bajó Gustavo. Gustavo era todo lo contrario a Rodolfo. Joven, musculoso, vago y con pinta de vividor. Llevaba una camisa abierta hasta el pecho y cadenas de oro falsas. Era el amante de Camila desde hacía un año, un inversor fracasado que vivía de las mujeres ricas. Camila lo recibió en la puerta con una copa de champán en la mano y un beso apasionado, justo en el mismo lugar donde horas antes habían puesto la corona de flores de Rodolfo. «Bienvenido a tu nuevo palacio, mi rey», dijo ella. Gustavo entró silbando, mirando los muebles antiguos, las lámparas de cristal, las obras de arte. «Vaya, vaya, el viejo sí que tenía pasta», dijo Gustavo, agarrando una estatuilla de bronce. «¿Todo esto es tuyo?» «Mío y tuyo, bebé», dijo Camila. «El abogado viene el viernes a leer el testamento. Rodolfo era un tonto sentimental, nunca firmó un acuerdo prenupcial. Como su viuda, me corresponde el 80% de las acciones y la casa. A los niños les dejó un fideicomiso que yo administro hasta que tengan 25 años. O sea, yo controlo todo». «¿Y qué vas a hacer con los mocosos?», preguntó Gustavo, sirviéndose whisky del bar privado de Rodolfo, un whisky de 50 años que Rodolfo guardaba para una ocasión especial. «Los mandaré a un internado en Suiza. O quizás a uno militar. Lo más lejos posible. No quiero que estorben en nuestra luna de miel eterna». Esa noche, la mansión Montenegro, que solía ser un hogar de respeto y amor, se convirtió en un antro. Camila y Gustavo pusieron música a todo volumen. Bebieron, bailaron sobre las mesas y tiraron la ropa de Rodolfo por la ventana del dormitorio principal entre risas. En el piso de arriba, Leo y Mía escuchaban la música y las risas de la mujer que se suponía debía cuidarlos. «Tengo hambre, Leo», susurró Mía. No habían comido en todo el día. Rosa había sido despedida esa misma tarde por Camila porque la miró feo. «Espera aquí», dijo Leo. El niño bajó las escaleras sigilosamente para ir a la cocina. Al pasar por el salón, vio algo que le revolvió el estómago. Camila estaba sentada en el regazo de Gustavo, en el sillón favorito de su padre. Gustavo tenía puesta la bata de seda de Rodolfo y estaba fumando uno de sus habanos. «Brindemos», decía Gustavo, levantando la copa. «Por el piloto de esa avioneta. El verdadero héroe. Ojalá el viejo haya sufrido poco o mucho. ¿Qué importa?». Camila soltó una carcajada estridente. «Ay, qué malo eres. A lo mejor está en una isla desierta comiendo cocos». «Ja, ja, ja». Leo sintió una furia que nunca había sentido. Quería gritarles, pero sabía que era inútil. Gustavo era grande y fuerte. Leo volvió a subir, con las manos vacías y el corazón lleno de odio. «¿Papá?», susurró Leo mirando al techo. «Si estás en el cielo, por favor, mándame una señal. Mándame un rayo y parte a estos dos». Lo que Leo no sabía, lo que Camila no imaginaba en sus sueños más salvajes, y lo que Gustavo ni siquiera podía concebir, era que Rodolfo no estaba en el cielo. Tampoco estaba muerto. A cientos de kilómetros de allí, en una playa rocosa y desolada, un hombre tosía agua salada. Estaba herido. Tenía quemaduras en el brazo y un corte profundo en la cabeza. Su ropa estaba hecha jirones. Rodolfo se arrastró por la arena, luchando por cada respiración. La avioneta había caído,
Sí, pero él era un hombre de mar. Había nadado. Había luchado contra las olas durante 2 días aferrado a un trozo de ala. Se desmayó en la orilla. Horas después, unos pescadores locales lo encontraron. No sabían quién era ese hombre medio muerto. No llevaba identificación. Está vivo, dijo uno de los pescadores. Pero apenas. Lo cargaron en su camioneta vieja y lo llevaron al hospital rural más cercano, un lugar pequeño y sin muchos recursos. Rodolfo entró en coma. Durante 3 días, mientras Camila celebraba y gastaba su dinero, Rodolfo luchó en la oscuridad de su mente. Y en esa oscuridad, tuvo un sueño. O tal vez, una revelación. Soñó con Camila. Pero no la veía hermosa. La veía riéndose mientras su barco se hundía. La veía empujando a sus hijos al abismo. El viernes por la mañana, el mismo día que el abogado iba a leer el testamento, Rodolfo abrió los ojos. Le dolía todo el cuerpo. No recordaba su nombre al principio. Una enfermera se acercó. Señor, tranquilo. Está a salvo. Tuvo un accidente muy feo. ¿Recuerda cómo se llama? Rodolfo miró el techo descascarado del hospital. La memoria le golpeó de repente como un tsunami. El accidente. El motor fallando. Y algo más. Antes de caer, había visto que el tanque de combustible había sido manipulado. La tapa estaba suelta. Teléfono, graznó Rodolfo con voz ronca. Necesito un teléfono. Señor, debe descansar. Un teléfono. Gritó con una autoridad que asustó a la enfermera. Le trajeron un celular. Rodolfo marcó el número de su mansión. Quería escuchar la voz de Camila. Quería decirle que estaba vivo. El teléfono sonó 3 veces. Alguien contestó. Pero no fue Camila. Fue una voz masculina. Arrastrada. Borracha. ¿Aló? Dijo Gustavo, riéndose. Residencia Montenegro, el Palacio del Placer. Si eres del servicio de catering, trae más hielo. Rodolfo se quedó helado. ¿Quién habla? Preguntó Rodolfo, sintiendo que la sangre le hervía. Soy el señor de la casa, amigo. Gustavo. El nuevo dueño de todo esto y del corazón de la viuda. ¿Quién eres tú? ¿El jardinero? Rodolfo no respondió. Escuchó de fondo la voz de Camila. ¿Quién es, mi amor? Cuelga y ven a la cama. Hoy es el día de la herencia. Vamos a ser asquerosamente ricos. Rodolfo colgó el teléfono. La mano le temblaba, pero no de miedo. Le temblaba de pura ira. Señor, dijo la enfermera. ¿A quién llamamos? ¿A su esposa? Rodolfo miró a la enfermera. Sus ojos, antes amables, ahora eran 2 carbones encendidos. No tengo esposa, dijo Rodolfo. Mi esposa murió el día que yo nací de nuevo. Rodolfo se arrancó la vía intravenosa del brazo. La sangre goteó al suelo. Necesito ropa, dijo, poniéndose de pie a pesar del dolor. Y necesito un auto. Voy a ir a un funeral. ¿A cuál funeral, señor? Al de ellos, respondió Rodolfo. Rodolfo salió del hospital rural cojeando, con una bata médica robada puesta sobre la ropa sucia que le habían conseguido los pescadores. El sol le quemaba la piel herida, pero el fuego que sentía por dentro era mucho más intenso. Caminó hasta una cabina telefónica en la carretera. Sabía que no podía llamar a la policía. Si Camila y Gustavo eran capaces de celebrar su muerte, eran capaces de cualquier cosa para asegurarse de que siguiera muerto si se enteraban de que venía en camino. Necesitaba a alguien leal. Alguien que hubiera estado con él antes de los millones. Marcó un número de memoria. ¿Sí? Contestó una voz gruesa al otro lado. Era Jacinto, su jefe de seguridad y amigo de la infancia. Jacinto, no digas mi nombre. Escucha y no hagas preguntas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un susurro tembloroso. ¿Jefe? ¿Es usted? Dijeron que estaba muerto. Encontraron el ala del avión. Estoy vivo, Jacinto. Pero para el resto del mundo, sigo muerto hasta que yo diga lo contrario. Necesito que me recojas.
Ven solo. Y trae un arma. 3 horas después, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo en el arcén de la carretera. Jacinto bajó corriendo y abrazó a Rodolfo con lágrimas en los ojos. Dios mío, jefe, mírese. Está hecho un desastre. Tenemos que ir a un hospital de verdad. No, dijo Rodolfo, subiendo al auto con dificultad. Vamos a casa. Hoy es la lectura del testamento. Quiero estar ahí para ver la cara de mi viuda. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Jacinto le contó todo. Le contó cómo Camila había despedido a Rosa, la ama de llaves, esa misma mañana porque la sopa estaba fría. Le contó que Gustavo, el amante, ya había puesto su nombre en el lugar de estacionamiento de Rodolfo. Y lo peor de todo, le contó que los niños, Leo y Mía, estaban encerrados en el ático. ¿En el ático?, preguntó Rodolfo, apretando el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué? Camila dice que afean la casa para la fiesta de esta noche. Dijo que mañana los enviará a un internado militar en el extranjero. Jefe, ella es un monstruo. Intenté detenerla, pero ella tiene el poder legal ahora mismo. Amenazó con denunciarme por acoso si no me alejaba. Rodolfo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de hollín y sangre seca. Acelera, Jacinto. Llegaron a la mansión al anochecer. La casa estaba iluminada como un árbol de Navidad. Había autos de lujo estacionados en la entrada. Se escuchaba música a todo volumen. No parecía una casa de luto, parecía un club nocturno. Rodolfo le indicó a Jacinto que entrara por la puerta de servicio trasera, la que daba a la cocina. Era una entrada que solo usaba el personal y que no tenía cámaras activas porque Rodolfo nunca desconfió de sus empleados. Al entrar en la cocina, el olor a comida gourmet era embriagador, pero el ambiente era triste. Las empleadas que quedaban trabajaban con la cabeza baja, llorando en silencio. Cuando vieron entrar a Jacinto ayudando a un hombre herido y vendado, se asustaron. «Esa chachache», dijo Jacinto. «Miren bien». Rodolfo se quitó la gorra que le cubría la cara. Las 2 cocineras soltaron los platos. «Don Rodolfo», susurró una de ellas, santiguándose. «Es un fantasma». «No soy un fantasma, María. Todavía no». «¿Dónde están mis hijos?» «En el ático, señor». La señora Camila les quitó los celulares y cerró la puerta con llave desde fuera. «Llevan ahí todo el día sin comer». «Jacinto», ordenó Rodolfo con voz gélida, «ve por ellos. Sácalos por la puerta trasera y llévalos a tu casa. Que estén seguros. No quiero que vean lo que va a pasar aquí». «¿Y usted, jefe?» «Yo voy a subir a mi despacho. Tengo que prepararme para la reunión». Rodolfo subió por la escalera de servicio, oculto en las sombras. Cada paso le dolía, pero la adrenalina funcionaba como morfina. Llegó al pasillo del segundo piso. Se asomó con cuidado. La puerta de su habitación principal estaba abierta. Adentro, Gustavo se estaba probando sus trajes. Estaba frente al espejo, con uno de los relojes Rolex de Rodolfo en la muñeca. «Me queda perfecto», decía el amante, admirándose. «Siempre supe que tenía porte de millonario. Solo me faltaba el dinero». Camila salió del baño, envuelta en una toalla, secándose el cabello. «Date prisa, tonto. El abogado Ferrari llega en 20 minutos. Tenemos que firmar los papeles de la transferencia de bienes y luego, fiesta». «Oye, Cami», dijo Gustavo, riendo. «¿Qué vas a hacer con las fotos del viejo? ¿Las quemamos? Tíralas a la basura». Me da asco ver su cara de bueno. Siempre fue un aburrido. «Ay, Camila, te amo. Ay, Camila, los niños». ¡Uah! Era patético. Solo me casé con él porque el médico dijo que tenía el colesterol alto y pensé que se moriría antes. Pero tuve que esperar 5 años. 5 largos años aguantando sus ronquidos. Rodolfo, escondido detrás de una columna de mármol en el pasillo, escuchó cada palabra. Era como si le estuvieran arrancando el corazón sin anestesia. No era solo infidelidad. Era un odio calculado. Ella nunca lo había amado.
Ni un solo segundo. Todo, desde la primera sonrisa hasta el último beso antes del viaje, había sido una actuación para cazar su fortuna. Rodolfo sintió que las piernas le fallaban, pero se sostuvo en la pared. «Aguanta», se dijo. «No salgas todavía. Deja que firmen su propia sentencia». Se dirigió silenciosamente hacia su despacho privado, una habitación al final del pasillo que tenía una particularidad. Tenía un sistema de grabación de seguridad independiente que él usaba para reuniones delicadas de negocios. Camila no sabía que existía. Rodolfo entró en el despacho oscuro. Se sentó en su silla de cuero, esa silla desde la cual había construido su imperio. Encendió los monitores. En la pantalla, vio la sala principal de la casa. El abogado, el señor Ferrari, acababa de llegar. Era un hombre bajo, calvo y visiblemente nervioso. Llevaba un maletín grueso. Camila y Gustavo bajaron las escaleras. Camila ya vestida de negro riguroso, la viuda doliente, y Gustavo con el traje robado de Rodolfo, fingiendo ser un amigo de la familia para mantener las apariencias frente al abogado. «Señora Montenegro», dijo el abogado, haciendo una reverencia incómoda. «Mis más sentidas condolencias». «Gracias, Roberto, digo, señor Ferrari», dijo Camila, secándose una lágrima inexistente. «Ha sido tan duro, tan inesperado. Pero Rodolfo hubiera querido que arregláramos esto rápido para asegurar el futuro de la familia». «Sí, por supuesto», dijo el abogado, abriendo el maletín sobre la mesa de caoba del comedor. «He traído el testamento y los documentos de sucesión. Como no hubo acuerdo prenupcial y usted es la cónyuge sobreviviente, la ley es clara. Usted hereda el control mayoritario de la empresa, las cuentas bancarias y las propiedades. Los hijos reciben un porcentaje que será administrado por usted hasta su mayoría de edad». Gustavo, parado detrás de Camila, le puso una mano en el hombro y sonrió con avaricia. «Excelente trabajo, abogado. ¿Dónde tiene que firmar ella?» «Aquí», señaló el abogado. «Y aquí. Una vez que firme esto, el banco desbloqueará las cuentas a su nombre mañana a primera hora. Estamos hablando de aproximadamente $50 millones líquidos, más los activos inmobiliarios». «50 millones». Los ojos de Camila brillaron como diamantes. Tomó la pluma Montblanc de oro que el abogado le ofrecía. Le temblaba la mano, no de tristeza, sino de emoción pura. Estaba a un garabato de ser la reina del mundo. «Pobre Rodolfo», dijo Camila con voz suave mientras acercaba la pluma al papel. «Siempre quiso que yo estuviera bien cuidada. Lo hago por él». Desde el despacho oscuro, Rodolfo observaba la pantalla. «Lo haces por ti, víbora», susurró. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó su revólver viejo, uno que guardaba cargado por seguridad. Lo miró un momento. No. Matarlos sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Irían a la cárcel, sí, o al cementerio. Pero él quería algo más doloroso. Quería ver cómo se les caía el mundo encima. Guardó el arma en su bolsillo, pero agarró algo más importante, el control remoto del sistema de audio de la casa. En el comedor, Camila apoyó la punta de la pluma en el papel. «Aquí voy», dijo. De repente, las luces de la mansión parpadearon. «¿Qué pasa?», preguntó Gustavo, mirando al techo. «¿Cortes de luz en este barrio de ricos?». Las luces se apagaron por completo. El comedor quedó en penumbra, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por los ventanales y unas cuantas velas decorativas. «Maldita sea», gritó Camila. «Jacinto, ve a revisar los generadores. Ahora». Pero Jacinto no respondió. En cambio, empezó a sonar música. No era la música de fiesta que tenían antes. Era una grabación. Una voz. La voz salió potente por los altavoces de alta fidelidad ocultos en el techo del comedor. Siempre fue un aburrido. «Ay, Camila, te amo». ¡Puah! Era patético. Solo me casé con él porque pensé que se moriría antes. Camila soltó la pluma. Se quedó petrificada. Era su propia voz. La conversación que había tenido hacía 20 minutos en el baño. El abogado Ferrari levantó la vista,
confundido y escandalizado. «¿Señora Montenegro? ¿Qué es eso?». La grabación continuó. Ahora era la voz de Gustavo. «¿Qué vas a hacer con las fotos del viejo? ¿Las quemamos?». «Apágalo», chilló Camila, tapándose los oídos. «Gustavo, apaga eso. Alguien nos está grabando. Es una broma de mal gusto». Gustavo corría de un lado a otro buscando el equipo de sonido, tropezando con las sillas en la oscuridad. «No sé de dónde viene. Parece que viene de las paredes». Entonces, la grabación se detuvo abruptamente. Se hizo un silencio sepulcral en el comedor oscuro, y luego se escuchó un sonido, un golpe rítmico. Toc, toc, toc. Venía de la escalera principal. Alguien bajaba, golpeando un objeto pesado contra los escalones de madera. Toc, paso. Toc, paso. Camila retrocedió hasta chocar contra la pared. Estaba pálida como un cadáver. «¿Quién anda ahí?», gritó Gustavo, tratando de hacerse el valiente, agarrando un cuchillo de la mesa del buffet. «Salga. Tengo un arma». Desde la oscuridad de la escalera, una voz profunda y rasposa respondió. Una voz que Camila conocía mejor que nadie. «No necesitas un arma, Gustavo. Necesitas un abogado. Y creo que ya tienes uno ahí». Una figura emergió de las sombras. Rodolfo entró en el haz de luz de la luna. Se veía terrorífico. Tenía vendajes en la cabeza, la ropa rasgada, quemaduras en un brazo y se apoyaba en un bastón de madera improvisado. Pero estaba de pie. Y estaba vivo. Camila soltó un alarido de terror puro. ¡Ah! ¡Fantasma! El abogado Ferrari se llevó la mano al pecho, casi sufriendo un infarto. «Don Rodolfo», balbuceó el abogado. «¿Pero el avión?». Rodolfo avanzó cojeando hacia la mesa. Gustavo dejó caer el cuchillo, temblando. El viejo aburrido ahora parecía el mismísimo ángel de la muerte. «El avión cayó, sí», dijo Rodolfo, clavando sus ojos en Camila. «Pero la hierba mala nunca muere, ¿verdad, mi amor? Eso es lo que decías». «Rodolfo». Camila intentó componerse, intentó cambiar su máscara. Su cerebro psicópata buscó una salida. «Mi amor, estás vivo. Es un milagro». Corrió hacia él con los brazos abiertos, fingiendo alegría. «Oh, gracias a Dios. Creímos que habías muerto. Estaba tan triste». Rodolfo no se movió. Cuando Camila estuvo a 1 metro de él, levantó su bastón y lo puso contra el pecho de ella, deteniéndola en seco. El golpe fue firme, doloroso. «No te acerques», dijo Rodolfo con asco. «Hueles a traición. Y hueles a él». Señaló a Gustavo con el bastón. «Y tú, quítate mi traje. Te queda grande». Gustavo, acorralado, miró a Camila y luego a la ventana. Estaba calculando si podía escapar. «Oye, viejo, esto es un malentendido. Yo solo estaba consolando a la viuda». «¿Consolándola en mi cama? ¿Bebiendo mi whisky?». Rodolfo se giró hacia el abogado. «Señor Ferrari, ¿ese documento sigue sin firmar?». El abogado, que estaba recogiendo los papeles rápidamente, asintió. «Sí, señor Montenegro. No está firmado. Y dado que usted está vivo, el certificado de defunción es nulo. El testamento no tiene validez. Todo sigue siendo suyo». «Bien», dijo Rodolfo. «Entonces, pasemos al siguiente asunto legal». En ese momento, las luces de la casa se encendieron de golpe. Pero no porque volvió la electricidad normal, sino porque afuera, en el jardín, decenas de luces azules y rojas empezaron a parpadear. Sirenas. Muchas sirenas. Rodolfo sonrió. «Jacinto es muy eficiente. Llamó a la policía en cuanto saqué a mis hijos de esta casa de locos». La puerta principal se abrió de golpe. «¡Policía!», gritaron los oficiales entrando con armas en mano. Camila miró a los policías, luego a Rodolfo, y finalmente comprendió que su actuación había terminado. Ya no había lágrimas falsas que la salvaran. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro.
«Maldito viejo», gritó ella, lanzándose sobre él. «Debiste morirte. Debiste ahogarte». 2 policías la interceptaron antes de que pudiera tocar a Rodolfo. La esposaron contra la mesa del comedor, esa misma mesa donde minutos antes iba a firmar su fortuna. Gustavo intentó correr hacia la cocina, pero Jacinto apareció en la puerta, bloqueándole el paso con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. «¿A dónde vas, Ceniciento?», dijo Jacinto, y de un solo puñetazo, dejó a Gustavo noqueado en el suelo. Rodolfo se acercó a Camila, que forcejeaba con las esposas. «¿Por qué, Camila?», preguntó, esta vez con tristeza real. «Te di todo. Te di una vida de reina. Te di a mis hijos. Porque eres un viejo patético», escupió ella. «Nunca te amé. Solo quería tu dinero. Me das asco. Y tus hijos son unos malcriados insoportables. Ojalá se hubieran muerto contigo». El abogado Ferrari, que estaba escuchando todo, sacó una grabadora de su bolsillo y le dio al botón de stop. «Bueno», dijo el abogado, ajustándose la corbata. «Creo que eso será suficiente para anular cualquier reclamo de bienes gananciales en el divorcio, e incluso para una demanda penal por intento de fraude y maltrato infantil. Señor Montenegro, tiene usted un caso muy sólido». Rodolfo miró a su esposa por última vez mientras se la llevaban a rastras hacia la patrulla. «Disfruta de tu nueva casa, Camila», dijo Rodolfo. «Escuché que las celdas son un poco más pequeñas que esta mansión, pero te acostumbrarás». Cuando se llevaron a los intrusos, la casa quedó en silencio. Rodolfo se dejó caer en una silla, agotado. El dolor de las heridas volvía a aparecer ahora que la adrenalina bajaba. Jacinto se acercó y le puso una mano en el hombro. «Jefe, los niños están en mi auto. Están asustados, pero bien. ¿Quiere verlos?». Rodolfo asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí. Llévalos al hospital. Voy a necesitar que me curen de verdad esta vez. Pero antes, saca ese cuadro de ahí». Señaló el enorme retrato de Camila que colgaba en la pared principal. Jacinto lo bajó y lo rompió contra el suelo. La pesadilla había terminado. Pero la reconstrucción apenas comenzaba. Pasó un año desde la noche en que el muerto regresó a cenar. La mansión Montenegro ya no se veía como un palacio frío de revista. Ahora, el jardín estaba lleno de bicicletas y juguetes. Rodolfo había mandado quitar las estatuas pretenciosas que Camila había comprado y había plantado árboles frutales. Era un domingo por la mañana. En la cocina, no había chefs con gorros altos. Estaba Rodolfo, con una cicatriz visible en la frente y una leve cojera que le quedaría de por vida, haciendo panqueques. Llevaba un delantal que decía «El mejor papá del mundo», un regalo de cumpleaños de Mía. «Papá, se están quemando», gritó Leo, entrando a la cocina riéndose. El chico ya no tenía esa mirada triste y oscura. Había crecido, estaba más alto y sus ojos brillaban. «No se queman, hijo, se caramelizan». «Es estilo rústico», respondió Rodolfo, sirviendo el desayuno. Mía entró corriendo con Jacinto, el jefe de seguridad, que ahora era prácticamente un tío para ellos. Jacinto ya no usaba traje y corbata negros, llevaba una camisa de flores y traía una caña de pescar. «Jefe, el barco está listo. Los atunes están saltando hoy», dijo Jacinto. «Excelente. Terminamos de desayunar y nos vamos al mar». Rodolfo se sentó a la mesa con sus hijos. Miró sus caras sonrientes y sintió una paz que sus $50 millones nunca habían podido comprarle antes. El accidente de avión le había quitado la salud y casi la vida, pero le había devuelto la vista. Había estado ciego, deslumbrado por la belleza falsa de una mujer que lo odiaba, ignorando el amor real de los hijos que lo adoraban. Mientras comían, el noticiero estaba encendido en la televisión pequeña de la cocina. El reportero hablaba desde las puertas de la Penitenciaría Estatal de Mujeres. En otras noticias, hoy se confirmó la sentencia de 20 años para Camila V., la exmodelo conocida como la Viuda Alegre, por los cargos de fraude mayor, malversación de fondos de menores y conspiración. Su cómplice, Gustavo L., recibió una pena de 15 años y será trasladado al penal de máxima seguridad del norte.
La imagen en la pantalla mostró brevemente a Camila siendo trasladada. Ya no quedaba rastro de la mujer glamurosa de las portadas. Llevaba el uniforme naranja, el cabello cortado mal y sin tinte, revelando raíces oscuras, y la cara lavada mostraba arrugas de amargura que el maquillaje ya no podía esconder. Se veía 10 años más vieja. Gritaba algo a la cámara, pero nadie le prestaba atención. Rodolfo miró la pantalla un segundo y luego apagó la televisión con el control remoto. «Bueno», dijo Rodolfo. «Suficiente televisión por hoy». «Papá», dijo Mía, jugando con su tenedor. «¿Tú la extrañas?» «A Camila». Rodolfo dejó su taza de café. Miró a su hija con ternura. «No, mi amor. No extraño a Camila. Extraño el tiempo que perdí creyendo en sus mentiras en lugar de estar con ustedes. Pero aprendí la lección». «¿Cuál lección?», preguntó Leo. «Que el dinero atrae a mucha gente, pero solo distingue a los amigos de los parásitos cuando lo pierdes o cuando creen que estás muerto. La lealtad, hijos míos, es algo que no se puede comprar ni con todo el oro del banco. Jacinto me salvó. Ustedes me esperaron. Ella solo amaba lo que yo tenía en el bolsillo». Rodolfo se levantó y besó la frente de sus hijos. «Y ahora, tengo menos dinero porque doné la mitad al hospital que me salvó la vida, pero soy el hombre más rico del mundo porque los tengo a ustedes». Salieron al jardín. El sol brillaba sobre el mar. Rodolfo caminó hacia el muelle. Miró el horizonte, hacia donde había caído su avión. Ya no tenía miedo. Jacinto le pasó la mano por el hombro. «¿Listo, capitán?» «Listo, Jacinto». Mientras el barco de la familia Montenegro se alejaba hacia el azul profundo, en una celda gris y húmeda a kilómetros de allí, Camila miraba una pared vacía. No tenía joyas. No tenía sirvientes. No tenía a Gustavo, quien la había culpado de todo en el juicio para intentar reducir su propia condena. Estaba sola, y por primera vez en su vida, lloró de verdad. No por Rodolfo, ni por el amor perdido, sino porque se dio cuenta de que había tenido el boleto de lotería en la mano, una vida cómoda y segura, y lo había quemado por pura avaricia. El karma, dicen, es un plato que se sirve frío. Pero para Camila, fue un plato que se sirvió en una celda solitaria, mientras el hombre al que intentó enterrar vivía feliz bajo el sol.